que tenga fiebre reumática, pero ya tiene un criterio para fiebre reumática. Tiene por lo menos un criterio para fiebre reumática. ¿Cuáles son los criterios mayores? Veamos. Entonces, primero, la carditis. Les dije que a dónde migraba ese microorganismo, al corazón. Y él llega al corazón, a cualquier parte del corazón. Y él hace camita o hace casa en alguna parte del corazón. Puede hacer casa en el endocardio, entonces me generaría una endocarditis. Puede hacer casa en el miocardio, me generaría una miocarditis. Puede hacer casa en el pericardio, una pericarditis. O puede comprometer todas las capas del corazón, entonces haría una pancarditis. El prefijo pan significa todo. Pancarditis, que todo el corazón está ¿qué? Inflamado. ¿Sí? ¿Qué me va a generar? No importa si está afectando una capa del corazón o todas. ¿Sí? ¿Qué me va a generar? Pues que ese corazón funcione mal. ¿Sí? Que ese corazón funcione mal. Y ese corazón funciona mal, ¿por qué? Pues porque hay algo que está alterando la conducción del impulso cardíaco, ¿sí? Y entonces, no, usted no, porque siempre usted es muy trágico. ¿Dónde se inicia el impulso cardíaco, su merced? ¿Dónde se inicia el impulso cardíaco? No me diga que el viejito de Morfo no me lo enseñó. ¿No me acuerdo? Su merced, ¿dónde se origina el impulso cardíaco? Sí, pero ¿en qué parte del corazón? ¿En dónde? En el nodo sinusal, nodo sinoauricular. Ahí se origina el impulso cardíaco. ¿Y dónde está ubicado el nodo sinusal? Él ya le sopló. Yo ya le soplé. Nodo sinoauricular. ¿En la aurícula? ¿En cuál aurícula? ¿En cuál? En la aurícula izquierda. Pues si no es vacas todo. ¿Sí? En la aurícula derecha. Acuérdese a estudiar. Van a venir 10 preguntas de Morfo. En el nodo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha, justamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, ¿se acuerdan qué hacíamos por allá? Aquí el nodo sinoauricular o sinusal. De aquí salían unas fibras que se distribuían a las aurículas, que se llamaba la vía internodal. Luego llegaban unas fibras acá, que se llamaba el nodo auriculoventricular. Luego esto, que era las de His. Y de aquí salían unas que se dirigían al ventrículo, que se llamaban las fibras de Purkinje. ¿Sí? Ese es el sistema cardionector. En cualquier parte de esto, el microorganismo me inflama alguna de estas ramas, y es cuando el corazón comienza a funcionar mal. ¿Y cómo se traduce ese mal funcionamiento? Que el nodo sinusal se acelera, entonces empieza a mandar impulsos cardíacos uno detrás de otro muy seguido, me genera la taquicardia. Si esto yo no lo trato a tiempo, entonces el corazón pierde su ritmo normal. Normalmente nosotros, ¿cuántos sonidos tenemos del corazón? 2. Sístole, diástole. Tac, 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 tac. En estos pacientes hay un desdoblamiento del segundo ruido. Ta, 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 tac, 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 tac. Tercer ruido. Pero agréguele a eso taquicardia. Taca, tac, taca, tac, taca, tac, taca, tac. Queda como un ritmo de un galope. Y el ritmo de galope, que ahorita más adelante lo vamos a ver, es característico ¿de qué? De una insuficiencia cardíaca congestiva o falla cardíaca. ¿Sí? Pero solo da taquicardia, puede dar bradicardia. Taqui. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Resulta que la bacteria hace camita en las válvulas, principalmente en la mitral, y empieza a aparecerle en la válvula, imagínense que esta es la válvula, como una verruguita. Ahí está la camita de la bacteria. ¿Y qué pasa? Que ella se sigue multiplicando. Eso se llaman nódulos de Aschoff. Ahora, ¿qué trae como consecuencia esto?
Pregunto, ¿la válvula se va a abrir y se va a cerrar bien? No. ¿Por qué? Porque hay algo que le está haciendo contrapeso. Entonces le cuesta trabajo subir, se cierra, se abre fácilmente, pero le cuesta trabajo cerrarse. ¿Y eso qué me puede traer como consecuencia? Una estenosis. En este caso, una estenosis de la válvula mitral. ¿Sí? Y me generaría ¿qué? Ya lo vimos cuando se quedó la puerta abierta. Un soplo. Soplo sistólico. ¿Correcto? Bueno. Afecta la válvula mitral, los nódulos de Aschoff. Bueno, muy bien. ¿Solo mitral? Mitral. Listo. Ahora, también les dije que el microorganismo podía migrar ¿a dónde? A las articulaciones y me genera inflamaciones de las articulaciones. El paciente empieza a presentar artralgia y se va destruyendo la cápsula articular. O sea, el paciente empieza a hacer como una especie de artritis, se parece a la artritis. O sea, los síntomas son iguales a una artritis. ¿Cuál es la diferencia? Que la artritis, lo decía en la clase pasada, es una enfermedad de origen ¿qué? Autoinmune. Esto es un proceso de destrucción o es una artritis, pero ¿qué? Infecciosa, producido por una bacteria. ¿Sí? Si el proceso continúa, me puede llevar a destrucción de la cápsula articular, destrucción definitiva, y esto me puede generar ¿qué? Deformaciones de las articulaciones. Y fuera de eso empiezan a aparecer encima de los tendones unos nódulos que se llaman nódulos reumatoides. ¿Sí? Otro daño, este es a nivel del sistema nervioso, esto se llama corea de Sydenham. Es un trastorno neurológico en donde el paciente empieza a hacer gestos, chasquidos, muecas, pero él no se da cuenta que los está haciendo, que es muy parecido a una enfermedad que de pronto ustedes han escuchado, que es el síndrome de la Tourette. ¿Sí? Es igual, simplemente que en el síndrome de la Tourette el paciente sabe, es consciente de que está haciendo chasquidos, que está haciendo muecas, él sabe, acá él no se da cuenta. El paciente está hablando y hace esto, y usted le dice, ¿para qué levantó el brazo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Cómo yo no levanté el brazo? El paciente con síndrome de la Tourette sí sabe que levantó el brazo. ¿Sí? Eritema marginado de Leiner son unas placas que aparecen a nivel de la piel. Es una placa eritematosa, o sea, rojiza, que tiende a aparecer con lesiones pequeñas, numulares, o sea, redondeadas, que tienden a ser coalescentes, o sea, que tienden a ¿qué? A unirse, y en la medida que se van uniendo me van formando una lesión cada vez más grande. ¿Sí? Una lesión cada vez más grande. Se parece mucho a un hongo. ¿Cuál es la diferencia? Que estas no rascan, no son pruriginosas, En cambio en el hongo sí, hay prurito, sí, rasca. Los nódulos subcutáneos, que son los que les decía que ayudan a deformar las articulaciones y aumentan el dolor a nivel articular. Bueno, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, ¿qué necesito? Un criterio mayor con dos menores, o simplemente dos criterios mayores. ¿Sí? El tratamiento es ¿qué? Penicilina. Hay un esquema de que es penicilina benzatínica por 6 meses. Cada 21 días se le aplica penicilina benzatínica al paciente. ¿Listo? Bueno. Preguntas de fiebre reumática. Preguntas, dudas, inquietudes de fiebre reumática. Hipertensión. Profe, cuando está en la válvula mitral, ¿se puede hacer cirugía? Valvuloplastía. Pero usted sabe que de todas maneras hay mucho riesgo con la valvuloplastía, ¿no? Sí. Bueno, veamos ahora hipertensión arterial. La hipertensión arterial, pues como el nombre me lo indica, es un aumento de la presión arterial del paciente. Anteriormente se decía que los valores eran 120-80. Eso relativamente viven cambiando constantemente esos valores. ¿Sí? Ahorita hablamos de que hipertensión es 130-85. De sístole, 130, de diástole, 85.
tenemos nosotros unos factores reguladores de la tensión arterial. Esos factores se disparan ya sea o cuando se me baja la tensión o cuando se me sube la tensión. Veamos cuáles son los factores que se activan cuando se baja la tensión. Entonces, primero, la respuesta isquémica del sistema nervioso. Esta se activa cuando la presión arterial cae por debajo de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que va a ocurrir una isquemia a nivel de los centros vasomotores que están a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Isquemia, deja de llegarle sangre a esos centros vasomotores, ¿sí? Y se van como muriendo, ¿verdad? ¿Esto qué genera? Que se active el sistema nervioso simpático. Si nosotros nos acordamos, el sistema nervioso simpático se origina a partir de las astas laterales de los segmentos medulares T1 hacia abajo, ¿sí? Entonces, al activarse el sistema nervioso simpático, ¿qué produce? Vasoconstricción, ¿sí? Y cuando se produce vasoconstricción, la tensión se sube. Siempre que hay vasoconstricción, la presión ¿qué? Se aumenta. Si el paciente la tiene baja la tensión y se produce vasoconstricción, pues se le sube la tensión para llevarlo ¿a qué? A límites normales. ¿Sí? A límites normales. ¿Listo? Segundo mecanismo regulador, quimiorreceptores. También se activa cuando hay hipotensión, ¿verdad? ¿Qué se activan? Los quimiorreceptores. ¿Dónde están los quimiorreceptores? Ellos están a nivel del seno carotidio y del seno aórtico. Seno carotidio, ¿dónde está el seno carotidio? Si abordamos la arteria carótida común, acá tengo la carótida interna, acá tengo la carótida externa. Acá está el seno carotidio. Es un sitio específico al inicio de la carótida interna donde están los quimiorreceptores y los varoreceptores. Entonces, se activan los quimiorreceptores, ¿cierto? ¿Por qué se activan? Pues porque hay hipoxia, ¿no ven que se bajó la tensión? Hay hipoxia, ¿verdad? ¿Y esa hipoxia qué me genera? Que se me active el sistema nervioso simpático. ¿Qué me produce la activación del sistema nervioso simpático? ¿Qué? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿qué le pasa a la tensión arterial? El otro es el de los varoreceptores. Los varoreceptores son vecinos de los quimiorreceptores. El de los varoreceptores es el único que se activa cuando la presión se sube. Cuando la presión se sube. Entonces, si cuando el paciente se le bajaba la tensión, se producía vasoconstricción, ¿para qué? Para subirla. ¿Acá qué se produce? Si el paciente tiene la tensión alta, vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, ¿qué le pasa a la presión? O sea que ya podemos predecir que los pacientes hipertensos tienen dañado ¿cuál sistema? El de los varoreceptores. Sí. Otro es el del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto ocurre a nivel del riñón. Normalmente nosotros producimos una enzima que se llama renina. Esa enzima renina actúa sobre esa sustancia que se llama la angiotensina y me lo convierte en angiotensina 1. Sobre esta angiotensina 1 actúa una dipeptidasa y me convierte en angiotensina 1 en angiotensina 2. Sobre la angiotensina 2 actúa otra enzima que me la convierte en angiotensina 3. Y esta angiotensina 3 produce, actúa sobre el vaso sanguíneo y me produce ¿qué? Vasoconstricción. Esa vasoconstricción, ¿qué me genera? Pero también esta angiotensina actúa sobre la glándula suprarrenal y me estimula la producción de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene agua, reabsorbe agua y reabsorbe ¿qué?
sodio, cloruro de sodio. Si se reabsorbe agua, se reabsorbe sodio, ¿qué le pasa a la tensión? Se aumenta. Por eso es que un paciente que tenga hipervolemia, o sea, mucha agua, ¿qué es lo que le pasa a los hipertensos? ¿No has visto que se dematizan, se hinchan? Tienen mucha agua, por eso se le sube la tensión. ¿Y qué es lo primero que le quita a un paciente hipertenso? No. La sal. ¿Quién fue usted? No. La sal. ¿La sal? ¿La qué? La sal. No del agua. Porque todo lo malo con los pacientes. Bueno, entonces ya entendimos este mecanismo. Explica muy bonita de la patología. Ahora ya ustedes saben por qué a un paciente hipertenso bueno, no tanto al principio, sino cuando ya tiene la insuficiencia renal se restringe el consumo de ¿qué? De agua. Pero sí al principio, porque a un paciente le restringimos el consumo de ¿qué? De sodio, de sal. Aquí está el de la aldosterona, que fue el otro que le dije. Bueno. Existen unas hipertensiones. La hipertensión primaria no sabemos por qué al paciente se le subió la tensión. Pueden ser por trastornos ambientales, alimentarios, genéticos, psicosociales. La hipertensión más común es ¿cuál? La secundaria. ¿Qué quiere decir secundaria? Que hay una enfermedad, otra enfermedad en el cuerpo del paciente y esa enfermedad es la que le está llevando a que ¿qué? Que se le suba la tensión. ¿Sí? Entonces, a estos pacientes hay que hacerles pruebas de funcionamiento renal, examen de orina, BUN, creatinina, para ver cómo está funcionando el riñón, a ver si el problema está en el riñón. Puede ser por enfermedades endocrinas, por eso al paciente se le manda a hacer exámenes de tiroides, se le manda a medir la aldosterona, se le manda a medir la ACTH, ¿sí? Puede ser hipertensión inducida por el embarazo. Suena feo lo que voy a decir, pero es el bebé el culpable que se le suba la tensión a la mamá, porque se desconoce. Acuérdese que en el organismo de una mujer, el embarazo, el sistema inmunológico no reconoce el embarazo al feto como normal y lo ataca. Por eso se pueden producir abortos, ¿sí? Y se puede producir la hipertensión. ¿Cómo se llama la hipertensión en un embarazo? En una embarazada. Toxemia. 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 Cuando ustedes escuchen la palabra toxemia, ya saben que es una paciente embarazada hipertensa. Ahora, esa toxemia, ¿sí? Esa toxemia, ¿cuáles son los síntomas de una toxemia? Hipertensión, edema y proteinuria. A esto lo llamamos preeclampsia. Ustedes han escuchado la preeclampsia, ¿cierto? ¿Y el síndrome de Hell qué sería? ¿El qué? El síndrome De Hell. La tensión muchísimo elevada que le puede producir una ACV y rupturas, hemorragias. Ahora, pero esto puede migrar a una... eclampsia. ¿Cuáles son los síntomas de una eclampsia? ¿Cuál es la diferencia entonces, si tienen los mismos síntomas, cuál es la diferencia entre una preeclampsia y una eclampsia? Convulsión. Cuando una paciente embarazada preeclántica convulsiona, ya no tiene preeclampsia. ¿Tiene qué? Eclampsia. Tratamiento, desembarazar. No importa cuántas semanas de gestación tenga, hay que desembarazarla. ¿Por qué? Porque es el bebé el que le está generando las convulsiones también. Y si yo no saco ese bebé, ya va a seguir convulsionando y se puede morir el feto y se puede morir él. ¿Sí? Bueno, factores de riesgo, la herencia. ¿Adquirimos qué? O sea, a través de la herencia. Que mi mamá es hipertensa, mi papá es hipertensa. ¿Qué heredo? El riesgo. No heredo la enfermedad, heredo el riesgo. Y si a ese riesgo que heredé le sumo otros factores de riesgo, pues lo más probable es que me va a dar hipertensión, ¿sí? Género. Más común los hombres que las mujeres. La tarea de la vez pasada la vuelvo a retomar ahorita.
¿Por qué los hombres somos más propensos a sufrir de hipertensión, a sufrir de infartos? Porque las mujeres no nos comprenden. Por eso. Edad, por encima de los 45 años. Raza, desafortunadamente nosotros, la raza caucásica, tenemos un gen de histocompatibilidad que nos hace propenso. Sobrepeso, alcoholismo, oiga, sedentarismo, uso de anticonceptivos. Los estrógenos producen aumento de la tensión arterial. Por eso las niñas que están planificando con métodos hormonales cada 5 años lo deben rotar. Pero rotarlo no es que estaba tomando pastillas y ahorita me voy a inyectar, no, porque siguen siendo hormonas. ¿Sí? ¿Para qué hay que rotarlo? Pues para disminuir el riesgo de la hipertensión y disminuir el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Diabetes mellitus, dislipidemia, colesterol triglicérido aumentado. ¿Por qué los hombres somos más propensos a sufrir de dislipidemia? Porque tragamos más empanadas. Bajen ahorita a la cafetería y verán. Pero no es esa la respuesta. Que también la tienen que averiguar. Manifestaciones clínicas. Pues obviamente la tensión aumentada, coloración roja de la piel, rubicundez, dolor de cabeza, fatiga, cansancio, somnolencia, confusión. Les voy a mandar a hacer un monitoreo de tensión a ustedes. Mareos, en estados severos, edema de la papila óptica, taquicardia. Pues esto es un algoritmo para manejo de la tensión. Principalmente, ¿qué hay que hacer? Dieta. Apunten la dieta. Hiposódica. Apúntenla. Hiposódica, bajita en sodio, en sal. Dieta hiposódica. Dieta baja en sal. Hipoglúcida, baja en azúcar. Hipolipídica, baja en grasa. Hiposódica, baja en sal. Hipoglúcida, baja en azúcar. Hipolipídica, baja en grasa. Hipoquita, para que no se engorde. Bueno, listo. Vamos al break.